Bien, entonces desde ya estamos grabando. Buenas tardes de nuevo y para quienes vean este video. Julián nos hace la pregunta de por qué ahora los trabajos hay que hacerlos a mano. Bien, porque es que ahora estoy haciendo algo que no sé antes y creo que lo voy a aplicar también si algún día volvemos a la presencialidad y es separar forma del contenido del trabajo. Ustedes recordarán que antes manejábamos el hacer como todas aquellas actividades en las que ustedes demostraban o aplicaban los conceptos dentro y fuera de clase, ¿sí? Y el saber como el demostrar tener esas capacidades independientemente de la ayuda del profesor. Por eso era la evaluación. Como ahora no tenemos esos recursos por la falta de presencialidad, pues es separado forma de un trabajo del contenido del trabajo para en la forma evaluar estrictamente todo lo que corresponde al hacer, es decir, parámetros de presentación, ortografía, caligrafía, encabezado del trabajo, desarrollo de todos los puntos y presentación, más o menos esos son los aspectos que trato de tener en cuenta en el trabajo. Y el contenido es ya si la pregunta le quedó bien desarrollada o no, porque ustedes saben que el hacer vale el 35% de la nota y el saber el 45%. Es por eso, porque es que si tú me haces un trabajo en Word, me puedes cumplir con parámetros de presentación, pero muy fácilmente lo puede mandar a hacer a otra persona, ¿sí? Porque al menos ahí sí viene el fetiche de la letra, ¿sí? Nos volvemos ahí muy tradicionales. Que yo vea que está un trabajo hecho a mano, obviamente, con tu letra, me da seguridad de que tú lo hiciste y no lo mandaste a hacer. ¿Sí me hago entender? Y me permite establecer un criterio de calificación del hacer que al menos el hacer, así no te haya quedado bien el trabajo, te lo mereces. Es decir, que tú hiciste el trabajo, no que alguien atrás de un archivo Word llegó y dijo todo eso rápidamente ya. Bueno, es por eso, Julián. No sé si me hice entender o te enredé más. Sí, señor, gracias, profe. Y por ejemplo, entonces los parámetros de presentación se pueden hacer ¿cómo? O sea, la hoja de presentación. No, o sea, yo pido, lo que pido es mínimo este encabezado que está ahí. Es decir, los datos, por eso es que yo les decía, yo pido este encabezado. Hay gente que hace es portada y contraportada también, porque es que en la portada y contraportada están los datos del colegio, del profesor, de la asignatura, del grado, del periodo, de la fecha, eh, de la que es la guía o que el nombre del trabajo y el estudiante, ¿sí? O si no, hacen este encabezado, ¿sí? Tal cual está ahí y lo colocan al principio de la hoja de cuaderno en la que estén trabajando o la hoja de blog. Ustedes saben que yo no molesto tanto por eso. Si les pido el favor, si ustedes pueden montar un buen PDF de una vez, en vez de enviarme las imágenes, me ayudarían mucho porque montar los PDFs es un poquito cansoncito, quita algo de tiempo y entre menos tiempo me demore, pues más rápido les daré la calificación del trabajo, ¿cierto? Entonces sí les pido ese favor. Bueno. Alguna, aparte de eso, pues su ortografía, su caligrafía, su presentación, que no entregue tarde, ¿sí? Todo eso lo tengo en cuenta. Y si no hay nada por qué bajarle, porque yo siempre miro es lo negativo, pues si no tengo nada que criticarle, pues su nota es 5. Ya, sencillo. Y ya entro aparte del contenido, es decir, el desarrollo de los puntos, le quedaron bien, le quedaron mal, los puntos realizados. Bueno, entonces estoy extendiendo esas dos cosas. ¿Listo, Julián? Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más desea preguntarme algo? Chicos y chicas. No, señor. Bien. Entonces, no siendo más, la señorita Jessica Chaparro alcanzó a llegar. ¿Yolwan ya está conectado? Ya, profe, ya Buenas estoy tardes, así. Yolwan. Buenas tardes, profe. ¿Qué pasó, Yolwan, hermano? Nos tenía preocupados. Profe, es que no tengo luz en mi casa. Pucha, hermano, ¿y eso qué pasó? ¿Daño? ¿Quién sabe qué pasaría, profe? Estoy por acá Todo en tenía. otras situaciones. Bueno, muy bien. Eso está bien. Vea la pertinencia de ese candidato responsable. Bien. Listo, entonces continúo con la guía publicidad política pagada. Bien, continúo entonces ahora con la guía en cuestión, que ustedes saben que es hasta el viernes. Aclaro una cosa que yo sé que advertí en la primera videollamada y es la siguiente. Eh, mi horario de atención, yo trabajo 8 horas al día y el gobierno me cancela por esas 8 horas al día. 6 horas presenciales, ahora es, digamos así, el espacio de atención de 8 a 12, 2 a 4, espacio en el que hago videollamadas y cuando estoy en videollamadas es difícil que los atienda.
Y después de 4 a 6, muchas veces trabajo, si no esas 2 horas las trabajo a de 8 a 10. Hay estudiantes que se han dado cuenta que, obviamente con el debido respeto, si veo que es urgente escribirles, los molesto tarde, el resto no me tomo el atrevimiento, espero el siguiente día. Entonces, al punto que hoy es que la entrega del trabajo siempre es hasta las 6 de la tarde del viernes. Si después de las 6 de la tarde, 6 y 1 minuto, 6 y 2 minutos, entregamos, yo le recibo, pero como si hubiera entregado ya tarde. Ustedes tienen que aprender que hay unos parámetros de puntualidad. ¿Qué tal que ustedes estudien en, en una modalidad de distancia o inclusive en presencial también? Y hasta cierta hora es que se recibe un trabajo. Un profesor, después de cierta hora, hay profesores que son tan juiciosos tratando de enfocar y enseñar responsabilidad que no lo reciben. Así, usted ha llegado justo cuando acaba de cerrar la puerta, no le reciben el trabajo, ¿listo? Entonces, la idea es esa, que ustedes aprendan también responsabilidad y eso se enseña desde el colegio. Bueno, entonces el viernes 26 de febrero hasta las 6 de la tarde trabajo sobre 50. Si me lo entrega después hasta el sábado a medianoche es sobre menos 5 puntos y así va corriendo hasta el día martes que ya la nota máxima 30. Bueno, vamos a entrar a hablar ahora, seguimos leyendo San Agustín. Aparte de eso no tengo nada más que aclarar, la de la presentación no tengo nada más que decir. Entonces rápidamente, leamos. Por eso les dije, esta videollamada va a ser muy corta en la medida de que no he querido saturarlos de tanto texto de filosofía, porque la idea es que poquito pero bien hecho y vamos avanzando poco a poco. Bueno, y antes de continuar, Jessica, buenas, ¿cómo estás? Jessica, buenas tardes. ¿Me escuchas? Necesitamos confirmar que estás ahí, que eres tú. Que ustedes dirán, profe, usted sí es exagerado. Imagínense que ya me pasó en un grado que se conectó otra persona haciéndose pasar por un estudiante, ¿no? Y tuve que expulsar ese perfil de la videollamada. Entonces, ¿sí ven? Profe, Por eso Jessica es que dice lo que sí está hago. ahí, pero que no le sirve el micrófono. Sí, es lo que iba a mirar en el chat. Una nueva novata. ¿Una qué? Tienen que darle en el micrófono y tiene que permitir que la llamada sea por internet. No, pero es que ella el micrófono lo tiene activado. O sea, ella lo que debe Es que hacer eso lo que es tiene que prender el activar es apenas micrófono ya entra la porque ya tiene videollamada. el sonido autorizado. Entonces, Sí. Jessica, sé que me estás escuchando. Yo sé cuando no me escuchan es cuando no han dado permiso al micrófono. Cuando me escuchan es porque tiene el micrófono, le han permitido conectividad, entonces su micrófono le sale prendido o apagado. Sé que me estás escuchando, Jessica, entonces por favor, al costado izquierdo, donde está el icono del micrófono, que debe estar en rojo como bloqueado, pónchalo, dale clic, ¿sí? Como tengas el computador o con el celular, y lo desbloqueas y ya puedes hablar. Bueno, sí te debe dejar porque sí te aparece que tiene la opción del audio. Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Bien? Ahí lo desbloqueó, pero no habla. Jessica. Profe, me pasa lo mismo con estos computadores del colegio. Ah, de pronto es por eso. Listo. Ah, no, ya sé. Es que lo que pasa es que los computadores, si es un computador del colegio, muchas veces toca No, ponerle Profe, una Jessica, no le diadema con escuchamos. micrófono porque profe, no trae micrófono incorporado. Jessica Porque tiene Jessica su está... computador, o sea, propio, ellos no tienen, y ni siquiera el rector ha dado computadores a los estudiantes, por lo que yo sé. Listo. Como que no, si yo tengo uno del colegio, Xiomara también. Bueno, entonces no vamos a entrar Pero en esa desde el año discusión. pasado o este año se lo dieron, No, El este año año lo pasado porque tocó el están dando rector Luz en comprar. ningún María a momento ha quienes lo dicho que está necesiten repartiendo. porque ya los están entregando. Listo, pero tiene que ir el acudiente. ¿En serio, profe? Sí, claro, su Yo director ni del siquiera grupo les debió sabía, haber ¿sí? avisado eso hace rato. No, pues yo no sabía. De hecho, a principio de este mes fue Ok. que empezaron a entregarlos, creo. Sí, No, el rector nos sinceramente no mandó a sabía nada, decir que por entonces pues, favor los recogieran, pero tenía que ir un director, un acudiente, porque no lo entregaban a estudiantes. Bien, entonces quiero cerrar rápidamente. Hagámoslo rápido porque esta videollamada va a ser cortica, pero preferí citarlos para no hacer un video porque quiero escucharlos también. Vamos a seguir leyendo San Agustín, el libro segundo, y es muy corto, en la medida de que lo voy a leer, lo voy a explicar y escucho puntos de vista y lo demás.
pero no voy a entrar a responder las preguntas como tal, porque la gracia es que ustedes como estudiantes de 11 se maten un poco la cabeza, ¿bien? Agustín, cada capi te sigue hablando en primera, segunda o tercera pregunta, bueno, primera, segunda o tercera persona. ¿Qué opinan? Él habla en tercera persona, ¿no? Porque él se habla como a sí mismo. Sí, o sea, en tercera persona está hablando San Agustín, ¿cierto? Sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí o no? En un texto literario, cuando yo hablo en primera o en segunda, tercera persona, ¿qué significa? En este texto, cuando Agustín dice, pero ¿cómo invocaré yo a mi Dios y mi Señor? Puesto que al invocarle le he de llamar a mí. Agustín está hablando en primera o segunda o tercera persona. Primera persona, se está mencionando a sí mismo. Ah, bueno, exacto. Ojo, porque cuando en un texto estamos hablando en primera persona es un modo personal en donde yo, el sujeto es el que habla desde sí mismo, ¿sí? Yo y el yo, porque ¿cómo invocaré? ¿Sí? ¿Quién va a invocar? Agustín, o sea, pero Agustín se está aludiendo a sí mismo. En primera persona nos aludimos a nosotros mismos. En cambio, en tercera persona no, ¿sí? Entonces, si al hablar en tercera persona diría, ¿cómo invocará al hombre o cómo se invocará a mi Dios y mi Señor? Puesto que al invocarle se le ha de llamar hacia sí mismo. Eso sería en tercera persona, no está poniendo el sujeto como eje central de la oración. Aquí es, en esta oportunidad es primera persona. Bueno, Juan Diego llegó 2 minutos tarde. Bueno, vamos a darle la asistencia y cierro aquí corte de asistencia. Juan Diego ya se conectó. Bueno, ahorita no. Listo, entonces ahorita le doy la asistencia. ¿Me acuerdan, por favor? Entonces, Agustín sigue su reflexión y Agustín ahora está hablando de la invocación. Estábamos hablando que primero para poder acercarnos a Dios, primero hay que conocerlo, luego invocarlo y luego alabarlo, ¿cierto? Entonces, Agustín ya está hablando de la invocación. ¿Cómo puedo yo invocar a Dios? ¿Sí? Pero esa invocación, ¿sí? ¿Es un llamado hacia sí mismo? ¿O es un llamado de Dios que venga hacia sí mismo? ¿O es un llamado a que Dios se manifieste en el mundo? Creo que Agustín está pensando en torno a eso. Continúo. ¿Y qué lugar hay a mí a donde venga mi Dios a mí? A donde Dios venga a mí, el Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Ojo, porque él está hablando del lugar. Entonces él está comenzando a hacerse la siguiente pregunta. ¿Dónde está Dios? Si voy a invocar a Dios, es porque necesito saber en un espacio, en un plano espacial, dónde lo voy a encontrar. Entonces les hago la pregunta a ustedes. ¿Dónde está Dios? Quiero escucharlos. En el corazón de cada uno. Julián dice que en el corazón, que en el corazón de cada uno, listo. Profe, Pero entonces, pues según lo que yo, sí. según lo que yo tengo entendido, pues como Dios es omnipresente, pues está en todos lados. Lo podemos ver reflejado en cualquier cosa que sea buena y que a su vez pues la consideremos como santa. Pues así lo entiendo yo. Pero bueno, dos cosas. Primero, Julián, y luego voy contigo, Naida. Gracias también por tu aporte. Julián, si está en el corazón de cada uno de nosotros, si yo cojo y logro abrir mi corazón y encuentro a Dios. No, porque pues, no, o sea, no se habla tan literal que en el corazón, o sea, es como una expresión. Perdón, es que pasó una moto y me tapó. ¿Es una qué? Es como, o sea, no es como tan literal, es como una expresión diferente. Sí, pero ¿a qué alude esa expresión entonces? No sé. Bien, segundo, bueno, ahí voy con Julián, voy con Naida, listo. Entonces tú me dices que es omnipotente, pero eso, dentro de esa omnipotencia, ¿en qué lugar en específico lo puedo encontrar? Yo puedo... Yo no dije omnipotente, yo dije omnipresente. Bien, gracias por corregirme, Naida. Omnipresente, dentro de esa omnipresencia, ¿puedo encontrar a Dios en algunos lugares en específico, Naida? Puede que no se encuentre en un lugar en específico, pero, o sea,
Ay, profe, ¿cómo explicarlo? Sí, Hay es que que sí, ponerlo porque profesor. estamos en filosofía, o sea, es que, vea, quiero que se den cuenta de una primera cosa, ¿sí? La fe es sinónimo de certezas, ¿o no? ¿Sí? Profe, en Pero en pocas la palabras, filosofía necesitamos poner en conceptos, en Profe, ¿cómo palabras. así que la fe es sinónimo de certeza? Claro, Si si se yo tengo supone que fe, la tengo la... fe es creer en lo que no se ve. Por eso, pero es una certeza que a pesar de que no lo vea, creo ciegamente en él. ¿Sí? En cambio, la filosofía no es sinónimo de certezas, eso es a lo que yo voy. Claro, si tú tienes fe, tú tienes una total certeza y tú no necesitas ninguna prueba porque tu fe sencilla y llanamente es la prueba. ¿Sí? A lo que iba es, tú agregaste otra cosa, que no voy a dar respuesta, pero es para ir calentando el tema de Agustín, si poco a poco vamos avanzando. ¿Cómo así que Dios se manifiesta en las cosas buenas y entonces en las malas? Porque en el mundo también hay cosas malas, entonces, ¿qué pasa con esas cosas malas? Ay, profe, no me llega la... No, es que estamos, necesitamos seguir el Pues hilo se Pues y supone parar profe, que en Dios todo. es sinónimo, o sea, Dios es sinónimo de santidad, entonces por lo tanto, pues lo santo es bueno. Entonces, pues así lo interpreto yo y así lo entiendo. De Sí. que si Dios, o sea, si Dios es, bueno, Dios es bueno, a pesar de todas las cosas, Dios es bueno, entonces debe como su amor y su presencia se debe reflejar en las cosas buenas. Ujú. Y entonces las cosas malas, ¿quién las creó si no fue Dios? Porque no se ve Profe, o sea, reflejado las en cosas ellas. malas lógicamente también las creó Dios, solo que pues por culpa del pecado pues se han malversado, o sea, se ha perdido el sentido de ello. En esencia son buenas, pero dejaron de mirar a Dios y se volvieron malas. Señor profe, ¿me repite? En esencia son buenas, pero dejaron de mirar a Dios y se volvieron malas. Sí. Interesante. Yolmer, ¿qué opinas? ¿Tú ibas a decir algo también? ya se me olvidó. Bueno, tenlo ahí en remojo a ver si te acuerdas. Listo. Entonces, estoy volviendo porque Agustín está reflexionando en torno a la espacialidad de Dios. ¿Cuál es la espacialidad de Dios? ¿Cuál es el plano espacial de Dios? Y si es que podemos hablar de un plano espacial, ¿sí? Porque la realidad es que nosotros como humanos estamos en un plano espacial. Nosotros tenemos una dimensión espacial, ¿sí? En nuestro planeta, una base, una altura y una profundidad, diríamos desde la aritmética, sí, la geometría, perdón. Pero Dios encaja en todas estas cuestiones materiales de espacialidad o no encaja. ¿Cuál es la relación que tiene Dios con la espacialidad? ¿Qué opinan ante eso? ¿Qué pueden ustedes otorgarme de su sabiduría y de su forma de entender esto? Los escucho. ¿Cómo podemos entender a Dios y su relación con la espacialidad? Con el espacio en el que nosotros habitamos, con las cosas que nosotros habitamos. Profe, yo no me acuerdo a que alguna vez alguna persona le escuché, o sea, no sé si es algo certero, pero dividían, o sea, dividían el cielo como tal en tres cielos. Estaba el primer cielo, que es el cielo donde están las aves, vuelan los aviones, etcétera. Estaba el segundo cielo, que era donde están los planetas, las estrellas, la luna, los satélites, y estaba el tercer cielo donde se encontraba la presencia de Dios. O sea, no me acuerdo la verdad a quién se lo escuché, pero sé que es alguien que es estudioso así todo estilo profesor Heider. y alguna vez se lo escuché, pero fue hace bastante tiempo. Pero todavía me acuerdo de eso. Que él Pero, dividía sigue, sigue. eso, o sea, dividía el cielo en tres cielos y decía que como tal Dios estaba en el tercer cielo y que allí allá estaba como tal él, pero que su presencia, o sea, como yo le estaba diciendo antes, su presencia se reflejaba en las demás cosas. O profe, o sea, sea, también como devolviéndose a lo que dijo Naida, que era Dios también, o sea, Dios, o sea, lo que usted me preguntaba que dónde estaba Dios, ¿no? Dios está donde la persona lo quiera invocar también, pues después de lo que dijo Naida, ¿no? bueno, y cómo es ese proceso de ese contacto directo con Dios. O sea, voy a mamar gallo, no es por ofender. Asterisco 611 y me contesta Dios, o cómo sería, o sea, es a lo que voy.
Profe, pues de todos modos, o sea, eso es como cada cual, porque cada persona tiene una forma diferente de ver el llamado hacia Dios, como la invocación hacia Dios. Listo. Sí, es que, o sea, no crean que es que estoy mamando gallo con eso. No, es que Agustín está pensando en eso cuando está escribiendo esas palabras, ¿sí? Recordemos que Agustina, a quien está escribiendo o al público del cual está escribiendo esas palabras, es un público en parte pagano, en parte cristiano, ¿sí? Es un público que no ha conocido a Dios, ¿sí? Y como no ha conocido a Dios, es un público que hay que ir desde lo más mínimo para poder aterrizar para que poder aterrizar a Dios y poder ponerlo en contacto con Él, valga la tosquedad de la palabra aterrizar, ¿sí? Por decirlo así. Entonces yo te hago la pregunta, ya que tú me hablas de ese tercer cielo, Naida. Entonces podemos ese tercer cielo, ese tercer cielo obedece a unas condiciones espaciotemporales como las de nuestro primer cielo, diríamos. Profe, se supone que el tercer cielo es como donde está, ay, profe, es que, si ve usted por qué hace meter la religión ahí, uy, No, es que era este o sea, periodo, es eso, este como periodo es tal, Edad Media. o sea, según lo que yo lo tengo entendido, ay, Camila va a hablar. Profe, pues que el Camila, tercer acerca un cielo poquito el micrófono porque te escucho muy lejos, todavía, un poquito lejos aún. que el tercer cielo, ¿sí me escucha, profe? Sí, te estoy escuchando, toca acercarme, pero te escucho. Que el tercer cielo pues es donde están los ángeles y eso. Ya. Que el tercer cielo es donde están, ¿qué? Voy a ver si me pongo la diadema y te Los puedo escuchar. ángeles, Habla. los ángeles. ¿Dónde están los ángeles, profe? ¿Dónde están los ángeles? Listo, sí. Los O sea, ángeles. entonces es que yo lo que quiero llegar, el tercer cielo podemos considerarlo un lugar, sí, probando, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Hola. Sí, profe, sí se le escucha. Sí, pero la diadema no se escucha, bueno. Bien, ¿me escuchan? Sí, pruebo última vez. ¿Me confirma, por Sí, favor? señor. Gracias. Voy a ver si me escucha mejor si logro al final pero es que no me proyecto los auriculares. Bueno, voy a dejarlo así y me ayudan, por favor. Si no lo logro escuchar, me ayudan por lo menos el de Naida se escucha muy bien el micrófono o alguien que repita lo que esa persona dijo si no logro escuchar. Bien, entonces Agustín está en la misma situación. Agustín se está preguntando por Dios, la espacialidad de Dios, la relación que puede tener espacio-temporal, porque es que estamos ante un contexto pagano en donde el hombre pagano griego, ¿sí? Veía a Dios en el mundo como tal, ¿sí? Todas las manifestaciones de las fuerzas naturales eran Dios, o eran dioses personificados. El sol es un dios, la luna es un dios, ¿sí? El mar es un dios. Entonces ese hombre puede estar en contacto con su Dios. Profe, Fácilmente. se me acaba de venir algo. Sí. Se me acaba de venir algo al pensamiento ya que usted tocó el tema de los dioses. Y es que ellos tenían un dios, el dios de la nada, o sea, un dios que estaba, pero no lo conocían. Está hablando y recuerdo que de en un Pablo, relato ¿no? bíblico, exacto, Pablo les dijo que, o sea, que ese dios lo podían ver como Dios, como Jesús, porque era un Dios que desconocían, pero que creían en él. Pero es que ahí sí te voy a objetar. Lo que pasa es que Pablo ahí intentó acomodar, porque recuerda que los apóstoles y Pablo, ¿sí? Tuvieron que hacer una tarea muy difícil y es diseminar el cristianismo por un mundo en donde no existía el cristianismo, ¿sí? Y más una religión nueva, pequeña, sin ningún respaldo de autoridad siquiera, ¿sí? En un mundo griego ya que tenía su religiosidad, y no solamente su religiosidad, sino que iba de la mano de su racionalidad, ¿sí? Digamos así que no fue lo mismo que los españoles vinieran aquí a evangelizar a los indígenas, pues aunque fue con medio de la espada también, pero los españoles miraban por debajo del hombro a los indígenas, que los apóstoles y Pablo, que se dirigieron a ese mundo grecorromano, en donde las máximas autoridades eran versadas por medio de la mitología y la religiosidad y por medio de la filosofía, no, digamos así, no le metían los dedos en la boca tan fácil, es a lo que voy.
Y no eran personas que, entre comillas, fueran bárbaras, no, eran griegos poderosos, ¿sí? Es a lo que voy, romanos. Entonces Pablo, cuando llega a Atenas, ¿sí? Al Partenón, y encuentra un espacio donde decía al Dios desconocido. Y desde ahí comienza a intentar defender que esa postura del Dios desconocida que los mismos griegos tenían ahí presente, que hay un Dios desconocido, y Pablo decía que ese era Cristo. Pero los griegos no eran de ese corte, porque es que mientras el cristianismo es monoteísta, ¿sí? Hay un solo Dios. No hay más deidades, solo un Dios, alfa y omega de todas las cosas. Los griegos eran muy abiertos. Todo Dios extranjero que viniera era otro Dios que era aceptado, pero no era más que los otros dioses. Entonces ahí Pablo obviamente intentó aprovechar ese elemento, pero para el mundo griego no iba a servir eso, ¿sí? ¿Por qué no iba a servir eso? Repito, porque es que el mundo griego era panteísta y toda fuerza religiosa externa que viniera la transformaban y la acomodaban a su conveniencia y ya, la aceptaban sin ningún problema, sin imponerla. En cambio, el cristianismo no, el cristianismo donde llega impone un dogma, un solo Dios y no hay más, ¿sí? Lo demás no es. Bueno, son los falsos ídolos. Bien, entonces, sigo ahí, quedan 8 minutos, recuerden, cuando se acabe esta sesión, entramos al mismo link de nuevo. Continúo. ¿Es verdad, Señor, que hay algo en mí que pueda abarcarte? ¿Acaso te abarcan el cielo y la tierra que tú has creado y dentro de los cuales me creaste también a mí? ¿O es tal vez que, porque nada de cuanto es puede ser sin ti, te abarca todo lo que es? Pues si yo soy efectivamente, ¿por qué pido que vengas a mí cuando yo no sería si tú no fueses en mí? Ahí Agustín se está planteando dos problemas. Bueno, recuerden cómo comenzó el texto. Voy a invocar a Dios, ¿sí? Pero, hermano, ¿cómo yo lo invoco? Si lo invoco, Dios se manifiesta. Y si Dios se manifiesta, ¿en dónde se manifiesta? ¿En el mundo? ¿Lo vemos como Aladín salir, diríamos, como la lámpara? ¿O en nuestro espíritu? Pero nuestro espíritu, nuestra alma, perdón, tiene la capacidad de permitir que Dios se manifieste en cuanto a la proporción de Dios. ¿Cuál es la proporción de Dios? ¿Se dan cuenta que en el fondo Agustín está haciendo una pregunta muy interesante? Quiero diría, uff, yo la verdad no me había preguntado eso. Pero Agustín interesantemente está reflexionando a profundidad sobre Dios. Entonces, bueno, ¿hay algo en mí que pueda abarcarte, Dios? Si te invoco, ¿hay algo que pueda abarcarte? ¿O acaso en el mundo es capaz de abarcarte porque tú eres tú fuiste, ¿sí? El creador y nada de lo que puede ser es sin ti. Es decir, hay una realidad, que todo lo que existe, existe en cuanto Dios permite que exista. La realidad. Desde, obviamente estoy hablando de Agustín, ¿no? No hay otra posibilidad. Bien, pues si yo soy efectivamente, ¿por qué pido que vengas a mí cuando yo no sería si tú no fueses en mí? Entonces Agustín está diciendo indirectamente, bueno, quiero invocar a Dios. ¿Cómo invocarlo? Si, lo que les digo, ¿dónde se manifestaría y cuál sería la proporción de Dios en torno a esa manifestación? Si yo la puedo me abarcar o la misma creación la puedo me abarcar. Pero oiga, la misma creación no es manifestación de Dios en la medida de que yo soy lo que soy, en la medida de que Dios es, y sin él yo no sería nada, ¿sí? Es decir, si Dios no estuviera en mí, yo no podría ser. Agustín está diciendo eso. ¿Algo claro o está muy enredado? Lo escucho. Claro, está claro. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Nada? ¿El silencio otorga? Bien. Entonces, teniendo claro eso, que yo invoco a Dios y el problema, y ahí Agustín abrió un problema y lo respondió, porque se puso a problematizar la proporción de Dios, pero dijo, oiga, pero yo ¿por qué estoy problematizando esto? Si en últimas yo existo es porque Dios está en mí, gracias a Dios, como toda la creación como tal, que veremos más adelante. Entonces paso a la siguiente parte. No he estado aún en el infierno, mas también allí estás tú, pues
Si descendiera a los infiernos, allí estás tú. Eso que está en cursiva, me faltó mirar el libro como tal, pero si no me equivoco, voy a ver si no creo que me abra. Es una cita. ¿Alguien sabe exactamente de qué parte de la Biblia es? Debe ser como algo de Job, profe. Sí, Sí, va a mirar mi a ver abuela, ¿qué es eso? si aquí en internet me lo muestra, pero sí, o sea, Agustina lo que está haciendo, no, aquí no me dejó. Voy a abrir un momentico, voy a abrir el Word, de donde tengo el libro completo, ¿sí? Y les digo exactamente dónde es, que sí me faltó pasar eso. Ya lo estoy abriendo. Un momento, por favor, paciencia. Porque aquí me mandó un link de internet, pero el link al final no me... Bueno, entonces mientras lo abre, continúo. Espérenme que puso lento el computador. Bien, entonces ustedes tienen aún la guía ahí compartida, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, pero se puso Ya. blanca, o sea, como que se le alocó el computador, pero ya regresó en vida. Ya, listo. Entonces, Agustín está diciendo, porque no solamente la pregunta, bueno, voy a hacer una pregunta. ¿El infierno es creación de Dios? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Alguien me dijo que sí, creo que fue Camila, ¿cierto? Yo. Sí, Camila. Y bueno, y si es ¿cómo así? O sea, Dios creó hasta el infierno, que es el lugar donde se supone que está su antagonista. ¿Cómo opera eso entonces? Profe, Camila está tratando de hablar. Ah, perdón, Camila, sigue, es que no te escucho. Pero estoy lo más cerca. Dale. Pues sí, es que Dios creó el infierno, que es el mismo lago de fuego. Bueno, lo creó pues para echar al diablo ahí cuando sea la hora. Entonces por eso lo creó. Ah, listo, o sea, listo. Entonces Dios creó el infierno, no tanto pensando en la cuestión de los pecadores, ¿sí? Sino pensando en castigar a pues ya voy a llamarlo así, su hijo, en la medida de que ya sabemos que este hombre quiso ser el problema que todo Profe, ser ahí sí comete sería ante Dios, el orgullo, ¿no? erróneo llamarlo hombre, porque él es un ser de luz. ¿Quién? Satanás. Ah, bueno. Entonces a lo que voy es que el orgullo lo llevó a creer que era superior a Dios, ¿cierto? A dudar de la supremacía de Dios. Y entonces Dios dijo, no, hermano, aquí no se equivoque. Aquí el único que es, soy yo. Entonces, chao para el lago de fuego. Entonces aquí, o sea, diciendo chabacanamente lo que pasó. ¿Listo? Listo. Entonces, gracias a Camila, es un buen aporte. Ven que aquí no te he apuntado. Y Agustín está diciendo, o sea, Dios, tú estás presente en todo lado, inclusive hasta en los lugares donde se supondría que no estás porque son contrarias a tu esencia, porque se supone que el infierno, en últimas, es el opuesto al cielo, ¿no? Que es donde se supone que deberíamos todos apuntar en torno a Dios, ¿o no? No, parece que este libro no trae todos los libros, no, esos numeritos son comentarios, pero no son de internet. Listo, entonces continúo. Ay, este computador me está dando más guerra aquí. Ya. Nada sería yo, Dios mío, nada sería yo en absoluto si tú no estuvieses en mí. Pero no sería mejor decir que yo no sería en modo alguno si no estuviese en ti, de quién, por quién y en quién son todas las cosas. Entonces Agustín está volteando la situación. Bueno, al fin, ¿qué? Tú estás en mi Dios. Bien, después de este corte continúo grabando. Entonces, como les decía,
Agustín sigue sus reflexiones. Primero dice, Dios está en mí para que yo sea, porque por mí mismo como humano no puedo ser. Pero, ¿acaso no es al revés? ¿Acaso no es al revés? Y se supone que yo soy el que debería estar en ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es fuente, ¿sí? De quién, por quién y en quién son todas las cosas. Y ahí voy a algo muy interesante que pues, pues, es que creo que hace parte de una pregunta. Bueno, voy a explicar, porque esta es una explicación de la pregunta, de la última pregunta, de la pregunta 3, ¿listo? Aquí lo que Agustín está debatiendo en el fondo es la existencia o la cuestión o el grado ontológico de Dios. ¿Cómo así el grado ontológico de Dios? El grado de ser de Dios como ser. Profe, ¿cómo así? La realidad es que el mundo cristiano no tenía conocimiento de la ontología y todas estas cuestiones, porque en la filosofía ya estaba eso desde la antigüedad, ¿listo? Pero hay elementos bíblicos que al ser interpretados son unos argumentos filosóficos muy interesantes. Y uno que siempre no he olvidado hasta el día de hoy, y es el manejado de la universidad, era cuando nos sentábamos y el profesor recuerdo que nos explicó, cuando Moisés estaba en el desierto, ¿sí? Que había huido de Egipto, se había radicado con unos pastores, ¿cierto? Con una tribu, llamémosla así. Moisés había renunciado a su vida porque Moisés no era cualquier persona, Moisés había sido adoptado y al punto de que era el hermano, ¿sí? Del faraón del momento, por lo menos el hermano adoptivo, pero pues había sido criado como el hermano como tal y Moisés contaba con todos los privilegios, ¿sí? Moisés, chicos, me confirma si me están escuchando, por favor, ¿sí? Sí, señor, se le está escuchando. Profe, Gracias, fuerte Jenny. y claro. Moisés, como ustedes saben, ahí sabemos que huyó, que se fue al desierto, todo eso. Y Moisés en uno de sus días que estaba ya pastoreando al rebaño, una de las cabras se perdió, ¿cierto? Y Moisés entró a una zona, como, ¿sí? Como en la montaña, como una especie de cueva, de gruta, en donde de repente vio al fondo una zarza ardiente, es decir, un árbol de mediana estatura, pequeño, semiseco, semivivo, que ardía, pero ni se secaba, o sea, ni se quemaba, pero ni se apagaba. O sea, era una manifestación de vida, del fuego como tal en todo su esplendor. ¿Qué fue lo primero que le dijo la zarza ardiente? Siempre me gusta preguntar, ¿qué fue lo primero que le dijo la zarza? Ustedes que saben más de la Biblia que yo. ¿Cuál es la pregunta, profe? Sí, profe, repítala, por favor. Sí, el internet se le guió ahí un poquito, creo. A mí me salió mala conexión. ¿Qué fue lo que le dijo la zarza ardiente cuando Moisés encontró la oveja perdida y se sorprendió al ver esa zarza ardiente? Quita las sandalias Que, de tus pies que no porque el te lugar viera que porque pisas santo él es. era Dios y que quitara el calzado. ¿Cierto? Sí, o sea, Alfred quita los zapatos, o sea, usted está frente a ti, usted está en Tierra Santa, ¿sí? No traiga esas impurezas, porque eso es sinónimo de impurezas. Los zapatos son sinónimos de impurezas porque los zapatos van en cualquier lado, ¿no? Pero el entrar a una zona limpia, pulcra, implica que no podemos entrar lo mínimo que nosotros trasteamos de lado a lado, que son los zapatos. Y ahí viene, inclusive uno se pone a pensar, a los japoneses siempre han tenido eso presente, ¿no? Ellos llegan, se quitan sus zapatos y entran a un lugar, no traen las impurezas de la calle. Y hasta en tiempos de COVID, ¿no? No, Moisés no estaba en época de COVID, por eso no se quitó los zapatos, ¿listo? Y Moisés hizo una pregunta. ¿Qué pregunta hizo? ¿Recuerdan?
¿Recuerdan qué pregunta hizo Moisés? Bueno, Moisés, Mm, ¿cuál, Yolmer? Profe, espere que me estoy ubicando en la historia. Ah, pero me extraña, o sea, me extraña usted, chicos. Va, casi me gana culto. Textualmente le dijo, iré, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión por la causa, por qué, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y le respondió Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y bueno, Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque Egipto de los hijos de Israel? Saque de Egipto a los hijos de Israel. Eso, dijo él. Listo. Yo estoy modificando entonces la historia para mis intereses y les pido disculpas. El caso es que Moisés, después de haberse encontrado con esta zarza, pues Ya, no sabía quién era, ¿sí? El caso es que Moisés recibió de respuesta a la zarza algo que está ahí puntual dentro de todo el padre, de tu padre, todo eso, ¿sí? Yo soy el que soy. No sé si está literal ahí en el texto bíblico, Naida. ¿Tú qué tienes ahí la historia a la mano? ¿No está? Sí, señor, aquí dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así irás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Esa acepción, yo soy el que soy, es muy ontológica, ¿sí? Vuelvo a esa palabra, ontología, ojo, y la habíamos hablado el año pasado un poco, estudio del ser en cuanto es. Entonces, ante esa pregunta griega, que es de las primeras que está en la raíz misma de la filosofía, ¿qué es lo que es y nunca deviene? ¿Quién es el que es? Porque yo sé que yo soy, pero no soy plenamente porque soy humano, soy corpóreo, devengo, soy víctima del devenir. Soy en la medida de que día a día existo, pero llegaré a dejar de ser por el devenir. La pregunta es, ¿hay algo que sea lo que es siempre en cuanto que sea y no devenga? Entonces ahí viene una respuesta, pues que, o sea, la filosofía y el mundo griego la tenía claro que debería existir un principio, ¿sí? De las cosas, un ser por excelencia, pero ni en su misma mitología había ninguna divinidad como tal. Se había dicho yo soy en cuanto que soy, ¿sí? Yo soy el que soy. En cambio, desde el mundo cristiano sí encontramos esa respuesta en esa frase y desde ahí podemos ver un principio teológico que desde ahí se va a agarrar, se va a asir fuertemente el cristianismo, porque recuerden lo que hablábamos el año pasado. El cristianismo tuvo que, perdón, y al principio de este periodo, si no me equivoco, tuvo que emplear no armas netamente de fe, de devoción, sino emplear la filosofía para evangelizar al mundo grecorromano que ya habla un lenguaje filosófico muy fuerte y muy arraigado. Entonces, esto que está aquí reflexionando Agustín viene desde ahí, de quién, por quién y en quién son todas las cosas, es decir, es en sí, por sí, para sí, o sea, su existencia es plena, ¿sí? Es de quien vienen todas las cosas, es decir, de donde inicia todo es el origen. ¿Por quién? Es decir, todas las cosas existen gracias a eso. ¿Y en quién? Es decir, todos al final, toda la creación, toda la existencia, ¿sí? Termina llegando a Dios como un punto último. Es decir, ahí sí diríamos desde el cristianismo alfa y omega de todas las cosas, principio y fin. Pero ¿cómo entender ese principio y fin? Uno le han dicho, Dios es todo, Dios es principio y fin, pero ¿cómo así? Bueno, en el plano ontológico, ¿sí? Que estamos hablando desde la filosofía, es que tiene una existencia plena, es realmente el que es. Los demás no somos porque los demás participamos de su existencia. No seríamos si él no fuera. Es a lo que yo voy, ¿listo? ¿Claro o lo se terminé de enredar?
Los escucho, por favor. Claro, profe. ¿Sí? Entonces, Agustín está reflexionando en torno al grado ontológico de Dios y es en cuenta que comenzó por alabanza y se nos metió de una vez a un tema filosófico muy fuerte. Es muy fuerte este tema filosófico. Es tan fuerte este tema filosófico que el tema del ser como tal va a ser un tema que luego en el siglo pasado, en el siglo XX, va a ser muy estudiado de una manera muy interesante, porque la Edad Media le dio mate, le dio mate, le dio mate, y se había dejado con un poco de lado desde esa perspectiva de principio de un ser primogénito, llamémoslo así, originario, perdón, pero en el siglo XX va a volver a aparecer, obviamente desde otra perspectiva, ¿listo? Pero no sé si alcancemos a llegar hasta allá. Continúo. Así es, Señor, así es. Pues, ¿a dónde te invoco estando yo en ti? ¿O de dónde has de venir a mí? ¿O a qué parte del cielo y de la tierra me habré de alejar para que desde allí venga mi Dios a mí? Él que ha dicho, yo lleno el cielo y la tierra. Entonces, de todas formas, cierra este primer libro, este segundo libro, es decir, sí, pequeño capítulo. De todas formas, listo. Dios, queda claro que usted es el que es en cuanto que es. Pero de todas formas, ¿dónde te puedo invocar? Continúa aún dándole a martillazos a esa pregunta, ¿sí? ¿O de dónde has de venir a mí? ¿O a qué parte del cielo y de la tierra me habré de alejar para que desde allí venga mi Dios a mí? Él que ha dicho, yo lleno el cielo y la tierra, es decir, aquel que es en cuanto que es, que tiene su existencia plena, ¿sí? Que llena el cielo y la tierra, es decir, que desborda la espacialidad en la cual nosotros estamos, al momento de invocarlo, exactamente en dónde o en qué punto puedo yo tener contacto con él. Bueno, cierro ahí. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? Probablemente mi llamada iba a ser más corta. Profe, o sea, a lo que usted se refiere cuando él dice que dónde podemos invocar a Dios, ¿no? Yo siento que no es como un dónde, sino en qué situación, ¿no? Porque un dónde es como, queda como al criterio de cada cual, porque ni siquiera él mismo tiene seguridad de dónde lo puede encontrar, porque se hacen muchas incógnitas que redondean a una sola, ¿no? Pues no, yo creo que él no está hablando aún de situaciones. Cuando necesitemos de su ayuda, ¿no? Él no está hablando aún de situaciones, sino está hablando de determinar cuál es la espacialidad de Dios, ¿sí? Porque, repito, o sea, no tengamos en cuenta que estas preguntas podemos traerlas a nuestro presente, pero también las está haciendo desde un entorno en donde las anteriores divinidades o panteístas estaban presentes en donde, en el mundo como tal, ¿sí? En cambio, el nuevo creyente cristiano, de todas formas se preguntan. Yo veía una águila volar y sabía que era Zeus, o sea, no es que era un enviado, no, era Zeus que se estaba manifestando en medio de esa águila, y si volaba por el lado izquierdo, era porque me estaba dando un vaticinio a favor o en contra, y si por el lado derecho otro. Pero Dios, yo no puedo decir, es que allá va Dios en esa águila, no, porque el cristianismo es en esencia antipanteísta, ¿sí? La creación es aparte de Dios. Dios no lo podemos cosificar, y eso es una crítica que le hacen mucho al catolicismo, ¿sí? Y por lo menos las iglesias protestantes, que la figura de la cruz, yo entro a una iglesia que no es católica, que sí, que es cristiana, pero no es católica, para quitar un poco la palabra protestante por medio, y yo no encuentro ninguna imagen alusiva a Dios, ni a Cristo, ni a los santos, ¿sí? Y el mundo católico, pues sí tiene y tiene muchísimas. El mundo católico aduce que son representaciones, que la figura como objeto como tal no tiene ningún valor, sino la representación artística que hace, sí, porque es una alusión a. Pero la realidad es que no todos, pero muchos, ¿sí? Caen en adorar la cosificación de esa imagen, ¿sí? Entonces van saliendo y le tocan todas las manos a esa representación de Cristo para que de la cruz, para que como que desborda esa fe para que esa cosa les ayude en algo, ¿sí me hago entender? Entonces, el cristianismo en términos doctrinales no cae en eso. Y Agustín está debatiéndose en torno a eso, ¿sí? Si yo voy entonces a un templo y lo encuentro allá como cosa,
Entonces ahí viene, o sea, lo que les digo, vamos a ver cómo sigue desarrollando eso en el libro, pero quiero que entiendan eso, o sea, quiero que entiendan eso, que Agustín en torno está hablando hasta qué punto la espacialidad de Dios escapa a nuestros sentidos o hasta qué punto está presente, pero a la vez no lo podemos, así como me decía el profe Luis, Dios no lo podemos ver y sentir, pero es como el aire, sabemos que está ahí, ¿sí? Pero el que necesita la espacialidad, porque ya venía de una tradición en donde Dios podía cosificarlo en medio de objetos, cosas, fuerzas naturales. ¿Cómo podemos demostrarlo? ¿Cómo podemos explicarle? Es a lo que voy. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre eso? Profe, o sea, usted dijo ahorita algo de que la creación y Dios eran cosas diferentes, ¿sí? Entonces no podríamos encontrar a Dios en la creación. Exacto, es que ahí viene, bueno, ahí viene una cosa que eso si lo alcanzásemos a ver este periodo sería una maravilla. Vamos a ver si el libro lo permite, si no, pues al menos ahí tocamos algunas temáticas. De fondo está una de esas cosas, si Dios y la creación son aparte, la creación no está hecha a partir de algún, voy a hablarlo así, algún material, ¿sí? Alguna arcilla primigenia que fuera una parte de Dios, no, porque si no, los objetos, las cosas tendrían algún grado divino. No, Dios es el único en cuanto que es en su infinita benevolencia, omnipotencia, creó el mundo, ¿cierto? En un acto de amor puro y desinteresado. Profe, entonces lo encontraríamos como en nosotros mismos, ¿no? Bueno, es que ahí viene, o sea, realmente entonces hay que renunciar a un encuentro de Dios espacial y solamente espiritual, es a lo que voy. Profe, ahí como que apoyo y a la vez no apoyo a Julián, porque en la Biblia dice que se supone que nosotros somos inferior a los ángeles, un poco inferior. Bueno, ese debate que tú te quieres llevar hasta allá, Naida, era un debate muy medieval, y de hecho ahí llegó la modernidad. Resulta y pasa que hasta el siglo XV, muchos de los debates era, bueno, están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, no sé qué, y en qué momento se conectan con el humano. Entonces era un debate ya que era muy tedioso, ¿sí? Y llegó la modernidad, no, venga, aquí debemos de hablar de esas conexiones a ese plano celestial que nunca vamos a poder dar una respuesta, ¿sí? Pero en este momento estamos en una época con Agustín en donde se está comenzando a forjar ese tipo de debates. Cómo lo terrenal se conecta con lo divino y cómo Dios se manifiesta en lo terrenal, siendo divino y totalmente ajeno a lo terrenal, más allá de haber sido el que lo creó. Entonces ahí vamos. ¿Alguna duda sobre eso? ¿O el silencio otorga? Profe, yo tengo una pregunta, pero esa parte. Pues estamos en filosofía y en filosofía es donde más desde que puedo conectarlo con algo del tema, debemos tener preguntas. Bueno, porque la filosofía en esencia es preguntas. Respuestas, quizá. Preguntas, sí. Dígame. La pregunta es que si panteísta es lo mismo que politeísta. Se escucha muy lejos, Naira. Soy Camila. Camila, perdón. Dime. I wonder, Spider. Que si panteísta es lo mismo que politeísta. No, es diferente. Gracias por la pregunta, Camila. Es muy buena pregunta. Recuerden, de todas formas, que esa la habíamos trabajado en 10º, pero la reexplico de nuevo. La palabra pan y teísmo es una palabra compuesta griega. Pan significa todo en el idioma griego. Teísmo, sí, de teo, significa Dios. Entonces, para el panteísta, Dios está en todo, ¿sí? Y muchos pueblos, como por ejemplo los vikingos, ¿sí? O pueblos bárbaros o pueblos indígenas, la misma tierra, nuestro planeta, la Pachamama, como cosa era divina, ¿sí? Entonces, por eso es a lo que voy. Para el panteísta, voy a una cascada sagrada y esa cascada es Dios, ¿sí? Veo el amanecer y lo que estoy viendo es a Dios directamente. Entonces, en la explicación panteísta de las divinidades,
los dioses o Dios está en el mundo, hace parte del mundo, no está fuera del mundo. ¿Sí? Y politeísta es muchos dioses. Generalmente el panteísmo no necesariamente era politeísta, aunque la gran mayoría lo era, ¿sí? Pero el cristianismo es netamente monoteísta y deísta, pero no panteísta. Existe una divinidad como principio primero de todas las cosas, pero no está manifestada en el mundo, porque es que entonces ahí caeríamos ya en lo que se le critica si fuéramos panteístas. Si fuéramos panteístas, bueno, entonces venimos a la lanza con la que perforaron a Cristo, a la corona de Cristo, un pedazo de la cruz de Cristo, por ser objetos, cosas en donde estuvo, ¿sí? Cristo. Entonces esas cosas son sagradas y son divinas y hacen parte de Dios. Eso es ser panteísta, ¿sí? Y a pesar de que en la Edad Media esos objetos fueron de culto, fueron bastante buscados y eso sería en últimas, el que conozca bien la doctrina, un espíritu anticristiano en la medida de que son cosas, son objetos, pero Dios no está ahí. Dios está en todo, pero nada en específico a la vez. ¿Listo? ¿Un poquito claro, Profe, Camila? Sí, Siga. señor. Gracias, Camila. Profe, bueno, lo que usted decía, ¿no? Que Dios es como el aire. Sabemos, o sea, no sabe, espere, Dios es como el aire. No lo vemos, pero sabemos que está ahí, ¿no? Entonces, en la pregunta de dónde encontrar a Dios, sabemos que está ahí, pero encontrarlo físicamente nunca vamos a poder, ¿o sí, no? Exacto, nunca lo, pero, o sea, listo, nosotros de pronto como modernos podemos hacer eso, pero ¿cómo alguien va a aceptar? Bueno, nosotros porque ya estamos en un solo término, un término cristiano, pero si yo estoy en un mundo pagano en donde los dioses con los cuales creo aún existen, ¿sí? De hecho son la mayoría en un principio, ¿cómo puedo yo convencer a alguien, venga, crean un Dios, pero que usted no puede ni siquiera tener ningún contacto? O sea, tengo que saberle llegar, ¿no? Es a lo que yo quiero llegar. Sí, claro, o sea, pues es como lo mismo del aire, no lo vemos, pero lo sentimos. Sabemos que está ahí porque lo sentimos, ¿no? Bueno, vuelvo a tocar lo que tú me dijiste sobre el corazón y por eso yo lo quise llevar hasta allá. Y por eso fue el fin de la Edad Media también. Resulta y pasa que a pesar de que debemos tener presente eso, de todas formas el ser humano siempre ha buscado, siempre ha buscado un lugar, porque por lo menos, les hago otra pregunta, ¿dónde está su alma? En el cuerpo. En el cuerpo, ¿en qué parte del cuerpo? ¿Cómo? ¿Dónde está su alma? Me dicen que en el cuerpo, pero ¿cómo se conecta alma y cuerpo? Ven, o sea, uno como hacer esa conexión entre lo terrenal y lo divino, llega un momento en donde uno como que, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, ¿por qué pregunto eso? Porque esto es de más adelante, esto es del inicio de la modernidad. Resulta y pasa que, por el ejemplo del corazón de Julián, resulta y pasa que antes de la modernidad se creía que el órgano más importante era el corazón, porque el corazón era ánima, principio de movimiento, el que da vida, porque todos los órganos de nuestro cuerpo es el único que se mueve, ¿cierto? Yo puedo tocarme mi pecho y siento mi corazón latir, y yo no le estoy diciendo, oiga, lata, el día que yo le haga eso es porque me está dando un infarto, ¿sí? De resto, él late solito, juiciosito. Entonces, la cosmovisión medieval era el momento que el alma abandona el cuerpo, el corazón deja de latir. Y por ende, ese corazón que era el que daba movimiento ya no tiene un alma, por eso no puede seguir latiendo. Entonces ubicaban el alma en el corazón. Oh, gran sorpresa cuando en Italia, si no me equivoco,
en el siglo XVI, inicio del XVII creo, hicieron una necropsia en donde se dieron cuenta, porque esculcar un cuerpo era algo prohibido, ¿no? En aquella época. Pero alguien se atrevió, un médico de aquella época se atrevió, y oh sorpresa cuando abrió el corazón, y el corazón es una bomba prácticamente, solamente que es de carne, en donde hay una sístole, ¿sí? Que es la que manda sangre al cuerpo, y otra válvula que es la diástole, la que recibe la sangre de las venas, mientras la sístole manda por medio de las arterias sangre con oxígeno, ¿sí? La diástole es la que lo recibe. Pero más allá de ese funcionamiento mecanicista, ojo, porque estoy aquí como que mezclándoles palabras, porque el otro periodo vamos a ir avanzando en eso, el tercero, no había como un espacio donde esperara por lo menos ver algún tipo de conexión divina o algo de ese tipo, no. Entonces, quedaron, bueno, y el alma, entonces, el alma que es el principio de movimiento, lo que nos da vida, aquel hálito de aliento, ¿cómo es que se materializa en el cuerpo? ¿Sí? Es a lo que yo voy. Entonces, Agustín en el fondo también tiene ese debate, ¿sí? No tan profundo como nosotros, pero sí en términos generales. Bueno, ¿cómo puedo encontrar a Dios? ¿Ven? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bien. Entonces, para cerrar, revisemos rápidamente las preguntas, aunque no tengo nada que explicar, creo yo. Porque las preguntas ya deben ser resueltas a partir de todo lo que hemos hablado. A partir del anterior texto es posible afirmar que podemos encontrar a Dios en... Ahí ustedes respondan. Profe, esas preguntas las respondemos a nuestro criterio, ¿cierto? Dos cosas, su Y de acuerdo criterio a al partir texto. del texto, por eso hice esta clase, para intentar aterrizarles el texto, ¿sí? Porque ese fue el error de algunos de ustedes en las preguntas. Yo no le estoy pidiendo necesariamente una respuesta de su criterio porque no es, ¿qué opina usted de? No, estamos tratando de intentar al menos entender el debate conceptual que va manejando en el fondo el texto, tanto mediante preguntas abiertas como preguntas de selección múltiple con un único ítem de respuesta, ¿sí? Entonces ese fue el error de muchos estudiantes, que sí, yo sé que Dios es amor, que Dios somos pecadores y todo eso, pero des en cuenta es de la argumentación del autor, no de lo que ustedes consideran que es correcto o incorrecto, porque ese es el gran error que mantenemos en el ICFES. Leemos y no somos capaces de descuartizar el texto para dar cuenta de cuál es la intención del autor y la temática que se está hablando y nos dejamos llevar de nuestras concepciones previas. Bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿Sí? Segundo, del anterior texto podemos concluir que para invocar a Dios debo ir a... Tercero, esa está abierta, ¿no? Cuando Agustín dice, no sería mejor decir que yo no sería de modo alguno si no estuviese en ti, de quién, por quién y en quién son todas las cosas. ¿A qué se refiere con esto de quién, por quién y en quién son todas las cosas? Ese punto prácticamente se lo regalé porque los acabé de explicar. Como ustedes saben, se los dije. Entonces, no siendo más, si hay alguna pregunta, los escucho y si no, cierro la videollamada del día de hoy. Bueno, yo sé que apenas son 4 puntos, pero si ustedes se dan cuenta, cada una de las cosas tiene tantas cosas de trasfondo que es mejor manejarlas con calma. ¿O qué opinan? Para una próxima clase les adjunto 2 capítulos de una vez. No, profe, sí está bien, Sí, perfecto. profesor, estamos bien, En su estamos... punto. Listo. Listo. Bien. Profe, qué pena, usted dijo 4 puntos, yo veo 3. Recuerde que el de selección múltiple se debe argumentar también. Ah, ok, sí, qué pena. No, tranquilo, bien, vale la aclaración eso. Siempre que hay una pregunta de selección múltiple, ojo, porque nos vemos mañana en economía, y mañana en economía también va a pasar lo mismo. Son 5 preguntas de selección múltiple, pero cada pregunta debe, además de ser resuelta, argumentada. Bueno, ¿queda claro? Entonces, chicos y chicas, no siendo más, cierro la videollamada de hoy con el fin a ver si puedo cargar rápidamente la videollamada de octavo y la de décimo y esta, a ver si las cargo rápido a YouTube. Entonces, aunque
Créame que es algo demoradito, pero de todas formas sé que muchos emplean estos elementos para hacer los trabajos. Bueno, entonces no siendo mal, les deseo lo mejor. Espero que estén muy bien. Gracias por su asistencia. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe, gracias por el martirio. Chao.